Sergio y Daniel, bienvenidos. Muy bien, todavía me verán un poquito agitado, pero ya recuperaremos. En el mismo orden, perfecto. Sergio aquí, Daniel sigue en la mitad y yo me paso a este lado. Muy bien, el título, el Estado no puede parar. Y vamos a hablar de continuidad y confianza. Ahora ya me agito menos, tranquilos. Tenemos una circunstancia especial y es que Daniel tiene que llegar al ministerio. A otra reunión y tiene que salir de aquí a las 12:15, según le indica Waze. Y no habrá, esperemos que no haya carriles cerrados para que llegue a tiempo. Pero entonces vamos a dar un cambio a la dinámica para que conversemos rápido y demos la oportunidad de que Daniel transmita sus mensajes esenciales. Y cuando Daniel tenga que salir, Sergio y yo nos quedamos conversando y eventualmente, si alguien tiene una pregunta para Sergio, la podemos transmitir. Entonces, para poner en contexto de esta conversación, llevamos más o menos 15, 16 años en Colombia y en el mundo hablando de transformación digital del Estado. Y todavía en 2026 diría, de alguna manera todavía se ve como una meta aspiracional, cuando obviamente ha habido muchos avances, muchos progresos, pero hay muchos desafíos también. Y cuando todo depende de lo digital o empieza a depender de lo digital en nuestra vida y en el Estado, pues surgen nuevos retos, no solo los de ciberseguridad, sino los de continuidad y los de confianza. Incluso cuando el Estado empieza a tener muchos más datos nuestros, surgen incluso activismos diciendo no deberían tener estos datos, la biometría hay que cuidarla más, etcétera. Continuidad y confianza son dos palabras que tocaremos en este panel, pero que cada vez van a cobrar más relevancia. Entonces, voy a presentar ahora sí a mis compañeros panelistas. Daniel Guillermo Torres Niño es director de tecnología del Ministerio de Educación Nacional, es ingeniero eléctrico con experiencia en gestión pública, consultoría y liderazgo de proyectos tecnológicos en organizaciones públicas como el Ministerio de Educación, el ICETEX, también en el sector privado, en empresas como iCorp e Indra, y también ha sido activista en el sector educativo. Así que, bienvenido, Daniel. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, y Sergio Gómez Herrera también nos acompaña, es director comercial de gobierno de Internexa, es ingeniero industrial con MBA y especialización en gerencia de empresas de telecomunicaciones de la Universidad de los Andes y tiene más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico. Además es docente, conferencista, apasionado de la transformación digital, la transformación empresarial, la experiencia de usuario y más. Bienvenido también, Sergio. Muy bien, y bueno, yo soy Mauricio Jaramillo Marín, director de Impacto TIC Medio Aliado de Expoy. Para comenzar la conversación, decía yo que llevamos muchos años hablando de transformación digital, hay avances. Bueno, ustedes, Sergio, ¿tiene ese micrófono? Listo, ¿se lo rotan? Gracias, ahí les pongo la tarea doble de jugar con el micrófono. Llevamos muchos años hablando de transformación digital, hay avances reales, pero también hay deudas. Desde sus campos de acción, política pública, trabajo dentro del Estado y Sergio como un habilitador desde una organización como Internexa, ¿en qué momento sienten hoy que esté la transformación digital del Estado? Entendiendo que hay puntos picos, hay valles, hay puntos altos y bajos, pero en general, ¿cómo ven este momento en cuanto a esa transformación digital? Y con un poquito de énfasis en la parte de infraestructura, de nube, de las bases de todo esto. Entonces, Sergio. Bueno, muy buenos días, gracias Mauricio. Es un placer para mí estar en este panel aquí junto con Daniel del Ministerio de Educación y pues hablando de estos temas que de pronto no son tan usuales, sino creo que hablamos menos de lo que deberíamos estar hablando de la tecnología en el Estado. Lo que tú planteas, yo creo que hoy en día, en la actualidad, o sea, ya afortunadamente hay varias entidades públicas en Colombia que cada vez su misión dentro del Estado, los servicios que presta asociados a esa misión, dependen cada vez más de la tecnología. Y eso, pues, le genera pues, todos los beneficios que trae la tecnología, de eficiencia, rapidez, etcétera, pero a la vez genera un reto muy grande, ¿no? Porque pues ya cuando el servicio más importante, o sea, cuando la misionalidad de una entidad depende en un gran porcentaje de que la infraestructura tecnológica esté disponible, que funcione bien, pues que funcione, no solo que esté
con altos niveles de disponibilidad, sino que además esté segura, que no esté pues con algún riesgo materializado, lo que pasa en el día a día, pues cada vez es de mayor impacto. Cuando hablamos de que una persona no pueda sacar una cita médica, cuando hablamos que alguno de los niños no se puede matricular, hablando de educación, que pues Daniel nos dará más detalles de eso, pero cuando hablamos de lo que tú decías, Mauricio, la experiencia de algún inconveniente de tráfico porque la red semafórica no funcionó o porque los dispositivos de sensórica del tráfico no generaron la información oportuna, etcétera. Al final uno se puede ir al bit y al byte y al cable y al fierro, como digo yo, pero aquí hay que pensar es que esa infraestructura tecnológica precisamente lo que está dando la base para que las entidades públicas hoy en día, insisto, en Colombia ya vemos con mucho beneplácito, o sea, nos complace mucho, de verdad, que hay entidades que cada vez están soportando su misionalidad en la tecnología y eso pues es al final los beneficiados somos todos los colombianos, ¿no? Los ciudadanos. Muy bien, Sergio Daniel, desde ese punto de vista y desde su campo de acción, ¿cómo ve ese momento de transformación digital en el Estado y en el Ministerio? Claro. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un gran honor también compartir el espacio con Sergio. Bueno, yo como jefe de la Oficina de Tecnología del Ministerio, se llama Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. Yo pienso que es un nombre que se ha quedado un poco atrás bajo las realidades actuales, ¿no? En muchas oficinas le dicen OTI, OTSI, y las oficinas de tecnología en el sector público, de hecho, son supremamente importantes, son vertebrales, pero eso no lo ve en todo el mundo. Yo les digo, creo que ha quedado como el imaginario de que la oficina de tecnología está para tal vez soportar algunos sistemas, para reparar computadores. Arreglar impresoras. Arreglar impresoras. Sí. Yo les cuento una anécdota, este año me ocurrió, Internexa nos ayudó allí, pero bueno, imagínense que este año, de un momento a otro, ¡pum!, se apagaron los servicios tecnológicos del Ministerio de Educación. Antes, cuando operan, no hay ningún inconveniente. No pasa nada, no somos tan importantes. De hecho, cuando se distribuye el presupuesto de tecnología, toca pelearlo. Claro, en el Ministerio de Educación, que es un ministerio realmente importante para proteger los derechos, pues ahí está el Viceministerio de Educación Superior, el de Básica, allá hay programas sociales. Y claro, entonces uno anda el tomador de decisiones y dice, no, pues es que necesitamos construir colegios, necesitamos garantizar los profesores, la nómina, todo, bueno, una cantidad de cosas. Y siempre la tecnología queda como de último y realmente hay que raspar la olla para conseguir recursos. Pero en esta ocasión, en este año, por una circunstancia, se apagaron todos los servicios, se apagó todo el ministerio. Y empezó el sector educación a hacernos un llamado inmediato de que por qué no estaban los sistemas de información. En el Ministerio de Educación tenemos 150 sistemas de información. Allí manejamos desde las nóminas de todos los docentes del país, que son más de 300,000, todo lo que tiene que ver con las matrículas, o sea, es absolutamente vital la operación 24/7. En ese sentido, afortunadamente en este caso sí hemos contado con el apoyo del ministro de Educación, el doctor Daniel Rojas, que ha hecho una gran apuesta hacia la innovación y la transformación digital del Ministerio de Educación. Nosotros nos encontramos con un ministerio, y yo creo que esto se replica en muchas otras entidades del Estado, en las cuales la obsolescencia es altísima. Se llevan más de 10 años sin renovarse los sistemas, la infraestructura. En nuestro caso lo tenemos así, cerca del 95% de la infraestructura del Ministerio de Educación es incluso obsolescente, sin soporte, y realmente a las entidades del Estado nos toca tomar ya decisiones. En este caso es porque de lo contrario se nos cae la operación. Desafortunadamente ha llegado ese caso en donde tenemos que llegar a encontrar aliados que nos ayuden a migrar y transformarnos digitalmente. En este caso, para nosotros la transformación digital pasa por la nube. Eso de tener infraestructura, nosotros teníamos la infraestructura, imagínense ustedes, al lado de mi oficina, ¿no? Entonces estamos en un segundo piso y estaba allí en un cuarto y allá estaba toda la información del Estado. Y entonces había un riesgo gigantesco. Yo llegué a la oficina el año pasado y yo dije, aquí hay paros constantes. Alguna de esas población que tiene justas demandas que hacer, de pronto toma vías de hecho
y si supiera que solamente subiendo la escalera se encuentra el centro de datos, toda la información del ministerio, eso ya tiene, mejor dicho, puede hacer lo que quiera con el Estado, porque es que perder la información de todos los jóvenes de este país, de las nóminas, de todo, es el valor, porque el dato hoy en día ya no es un simple archivo, es un valor público. Entonces es muy importante y nosotros estamos, ahorita más adelante comparto la experiencia, pero nosotros ya estamos haciendo un proceso de transformación a la nube. ¿Para qué? Para tener mejores sistemas de seguridad, mejores sistemas de acceso, confiabilidad, operatividad, para poder ser digitales realmente. Muy bien. Daniel da con un punto y es el del liderazgo real de los líderes TIC. No es solo ejecutar y recibir órdenes, sino educar a sus jefes, decirles esto es importante, ganar presupuesto. Así que ser un líder TIC no es solamente saber de tecnología. Daniel se nos adelantó un poquito, bueno, ambos, con el tema de la nube. Hace unos años la nube era una opción, hace unos años había mitos sobre la nube, que no es segura, que no podemos tener un control soberano de los datos, etcétera, etcétera. Muchos de esos mitos se han roto. Hoy por hoy, la nube es la única respuesta, como con ese contraste que nos cuenta Daniel. ¿Es un complemento o debería ser, si no han migrado las entidades y quienes están aquí presentes con sus organizaciones, debería ser imperativo migrar? ¿Cuál es el camino? Obviamente entendiendo particularidades, pero ¿cómo lo ven ustedes, Sergio? Pues a ver, lo que cuenta Daniel y que nosotros desde Internexa, digamos, lo conocemos muy bien porque los hemos acompañado en ese camino, es la realidad de muchas entidades públicas. O sea, el data center, el cuarto de datos y donde está la información crítica de ministerios y diferentes agencias del Estado era o es, porque algunos todavía existen algunos donde ese cuarto de datos está ahí en la sede del ministerio, en una de las sedes de la entidad. Y efectivamente Mauricio nos recuerda cuando hubo el boom de la nube, entonces hubo muchos que se fueron a la nube, tanto públicos como privados, y muchos de esos ya se están devolviendo también, ¿no? Por temas técnicos, por riesgos y hasta por temas económicos también. Yo creo que el camino que debe recorrer una entidad pública es, como lo está haciendo el ministerio, es tener claridad sobre su información, qué es, qué tiene, la claridad y la prioridad de la información, ¿sí? O sea, no todo es información crítica, o sea, toda la información de las entidades públicas, claro que es importante, al final es información de los ciudadanos, pero hay una información que es más crítica que otra. Entonces, poder tener esa identificación y poder plantear cuál es la arquitectura más conveniente para cada una de las entidades. Entonces, puede ser una nube híbrida, o puede estar todo en la nube, pero entonces ahí empieza tú tocaste el término de soberanía, Mauricio, y cuando uno empieza a hablar de soberanía, entonces empieza a cuestionarse desde el punto de análisis de riesgos, efectivamente, dónde está esa información, ¿sí? Si yo necesito esa información. El ejemplo que colocaba del Ministerio de Educación es clarísimo, o sea, está en una zona donde hay bloqueos, protestas, etcétera, que en algún momento puede impedir el acceso físico, inclusive a donde está la información, que eso no es lo más importante, no es que permitan o no el acceso, sino que puede tener acceso cualquiera, ¿no? Entonces hay que nivelar, hay que tratar de balancear las dos cosas, es cómo y dónde está la información acorde a esa criticidad, pero eso se debe definir dependiendo del tipo de información y la situación actual de cada entidad. Insisto, el camino que ya inició el ministerio de llevar información y datos a la nube, es importante que se tome inclusive como ejemplo para otras entidades, insisto, ahí los hemos acompañado y es muy importante porque de allí, como decía Daniel, pues depende de los servicios que el ministerio presta a los estudiantes, a los profesores, bueno, y a toda la comunidad educativa del país. Perfecto. Daniel nos contaba el caso concreto y esa crisis que alcanzaron a tener de continuidad, la nube. Entonces, ahora ustedes ven como que la nube es el camino o sigue siendo un complemento de lo que hoy hay y hay que migrar, pero de forma pausada o con pasos
lógicos. Bueno, el Estado y muchos conocen que nosotros, algunas entidades del Estado, tenemos unos recursos que se deben ejecutar en una anualidad. Es muy difícil a veces conseguir vigencias futuras. A veces es importante tomar esa iniciativa, obviamente muy bien acompañado con aliados, para dar unos saltos grandes, sobre todo cuando hay obsolescencia por tanto tiempo, ¿sí? Entonces nosotros pues tenemos una obligación como ejecutores del recurso público y es tratar de que los proyectos se ejecuten durante una anualidad, aunque obviamente la realidad de tecnología es que se pasan varias anualidades, pero digamos, nosotros somos de la concepción del Ministerio de Educación que estamos en un punto de quiebre, coyuntura, en el cual debemos migrar y transformarnos rápidamente, ¿sí? Sobre todo, digamos, por lo que yo había mencionado, que encontramos una entidad muy obsolescente en tecnología. Ahora, lo que dice acá el doctor Sergio es correcto, ¿no? Hay un análisis en el cual debemos determinar qué infraestructura es crítica, prioritaria y es la que primero debe migrar. Esos son procesos complejos, costosos, muy riesgosos, generan y nos ocasionó a nosotros también en el proceso en el cual migramos una buena parte de nuestra infraestructura a Hostdyne en Tier 4, pues obviamente habían riesgos altísimos porque una cosa es apagar un equipo, listo, y prenderlo en el mismo lugar. Otra cosa es apagar un equipo, transportarlo por carretera el tiempo que requería de aquí hasta allá y luego prenderlo. Son cosas completamente distintas, unos riesgos completamente distintos. Son decisiones que tienen que ser muy bien calculadas y además obviamente la afectación que tiene ese proceso de migración. Entonces es un proceso que sí se toma en varias etapas, pero como lo decía Sergio, hay que priorizar, hay alguna infraestructura, alguna información que aún puede estar allí para dar ese paso hacia la nube. Nosotros ya lo estamos dando y ha sido una acertada decisión del Ministerio de Educación. Les voy a contar una experiencia hablando de esto. El Ministerio de Educación constantemente tiene protestas porque las brechas, digamos, de desigualdad son gigantes en este país en educación. Y en salud, porque nosotros también tenemos el tema del FOMAC, que es un tema de salud, y pues no constantemente, pero con cierta frecuencia hay bloqueos y no podemos ni siquiera ingresar o hasta salir del Ministerio de Educación. Una de las situaciones que nos ocurrió este año que hubo un bloqueo casi de una semana, no podíamos entrar a la oficina, el primer día casi nadie podía salir, bueno, nos dejaron salir a poco, primero mujeres, después primero las embarazadas, mujeres y de último los hombres, no sé por qué. Entonces, nos tocó la mano. Pues, también, y entonces, pero entonces yo le dije al ministro, oiga, ministro, al menos no se preocupe que no nos pueden afectar, ni restringir el acceso, ni secuestrar, por decirlo así, nuestra infraestructura digital. Menos mal, unos meses antes, unos 2, 3 meses antes, habíamos migrado hacia allá. Fue una decisión adecuada porque eso se llama y se contempla dentro del sector público los riesgos de operación y nosotros ya habíamos mitigado ese riesgo porque una vez la infraestructura alejada de un lugar donde puede estar afectada por un tema de orden público, pues nos da la tranquilidad que podemos seguir operando aunque los funcionarios no estemos allí en la sede. Perfecto, clave y ahí vemos el tema de continuidad y de seguridad de los datos también en la situación del Ministerio de Educación y cómo se ha ido resolviendo. Sergio, solo para muy enumerativo, ¿qué otros riesgos puede haber cuando las organizaciones del Estado o incluso la empresa privada no hacen una migración a la nube o no la hacen bien? ¿Qué otros riesgos, aparte de la continuidad, aparte de la seguridad? Pues a ver, con lo que menciona Daniel, no se imagina pues todo lo que puede pasar si se tiene acceso a la información. Estas infraestructuras críticas, al estar expuestas, llamémoslo así, hay unos riesgos. El principal para mí es, insisto, que afecta la operación de la entidad. O sea, el afectado es el ciudadano, en este caso el afectado es el estudiante, es el profesor, y es porque si la información no está en una infraestructura que sea segura, robusta, sólida. Aquí estamos hablando del ejemplo extremo de que haya una protesta, una amenaza física, pero puede que en el día a día, que pues lo que tiene que vivir Daniel y todos los responsables de tecnología en las entidades públicas, en el día a día, si los datos no están en una nube que tenga las suficientes características de seguridad y de confiabilidad, pues puede pasar esto en cualquier momento, ¿no? Que es al caerse, que se llama coloquialmente, usualmente, al caerse estos servicios,
pues el impacto es muy grande para las entidades. Y ahí hay un tema adicional que es lo que tiene que ver con el acceso a la información frente a una emergencia, ¿no? O sea, si hay un ataque físico, si hay un ciberataque o hay algo similar, pues hay momentos donde es necesario de pronto sacar una información aparte en otro centro de datos que tenga redundancia para mantener el mínimo de operación. Supongamos que esto le pasara, ojalá no, algún tipo de afectación técnica en la infraestructura del Ministerio de Educación en época de matrículas, por ejemplo. Entonces, ahí es súper importante en los riesgos, para poder medir muy bien los riesgos de cada entidad, insisto, es entender la misión de cada entidad. Entonces, siempre será grave, pero el ministerio pues será mucho más grave a inicio de año o lo que mencionaba Daniel en el momento del mes que hay que hacer los pagos de la nómina, los aportes a la salud, etcétera. Entonces, hay que entender muy bien la misionalidad y cómo la data que está asociada a esta misionalidad y los procesos están en una infraestructura que sea sólida, disponible y segura. Perfecto. Daniel y Sergio, ayer tuve la oportunidad de moderar un panel con líderes locales y hablábamos de un concepto que es clave y es el impacto. Al final, y decíamos, ¿no? ¿De qué sirve regalar, por ejemplo, computadores si los niños no saben usarlos o no tienen conectividad, etcétera? El impacto al final es lo importante, sobre todo cuando es el Estado y el impactado, ojalá positivamente, es el ciudadano. Cuando hablamos de una transformación digital efectiva, una migración a la nube adecuada, una protección de la infraestructura crítica y una continuidad, una seguridad de la información, ¿cómo se transfiere eso al ciudadano, al muchacho que necesita un certificado a las 10 de la noche de un domingo o al docente que necesita poder hacer un trámite? ¿Cómo se traduce ese avance en ese bienestar para el ciudadano? Daniel. Eso es muy importante. Yo creo que nosotros como Estado pues, tenemos una función y una misión pública y cada vez que nosotros nos acercamos más al ciudadano es entregando un mejor servicio, ¿no? Nosotros desde el Ministerio de Educación, de hecho, estamos haciendo una gran apuesta. O sea, la primera parte, obviamente, es tener esos cimientos sólidos de infraestructura, con vigencia de tecnología, que esté… Además, las inversiones son supremamente importantes pensarlas a largo plazo. Uno no puede simplemente pensar, vamos a utilizar un sistema que posiblemente va a estar obsolescente en 2 o 3 años. Las inversiones son muy grandes en el Estado en tecnología. Nosotros en el Ministerio de Educación estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos cada año y nosotros tenemos que aprovechar esas inversiones para que eso se convierta en un beneficio al ciudadano. Entonces, claro, el ciudadano no ve que tenemos infraestructura resguardada, bien protegida, con WAFs, con seguridad perimetral, en Tier 4, eso no lo ve el ciudadano. Y no es necesario que lo vea. Él lo que tiene que ver es, oiga, mis trámites son ahora mucho más ágiles en tiempo real, ¿cómo logramos eso? Les voy a dar un ejemplo. En el Ministerio de Educación, nosotros ya estamos entrando y con unos pasos firmes a la era de la inteligencia artificial. Gracias a que tenemos una infraestructura que soporta ese tipo de tecnologías emergentes. Un ejemplo que les doy una chiva, posiblemente en 2 o 3 semanas van a escuchar en medios. Nosotros vamos a lanzar un aplicativo, el primero en educación, de inteligencia artificial. No son chatbots, no son esos que un robot detrás, no, inteligencia artificial, que va a permitir que un trámite que tiene, digamos, en términos de la cantidad de solicitudes que recibimos, son altísimos el número, el volumen, pero también en términos de la afectación al ciudadano es muy grande y se llama convalidaciones. Ustedes tal vez tendrán un amigo, ustedes mismos que han hecho posgrados o estudios en el exterior, cuando vienen al país, han hecho la inversión en esa formación académica, tienen la expectativa justa de que ese título les va a permitir utilizarlo en el país. Para eso tiene que hacerse un trámite en el Ministerio de Educación, un trámite que es lento y tiene que garantizar que ese título es convalidable y ese proceso en el Ministerio toma semanas y semanas. Dado que ese proceso requiere muchos pasos, muchos de estos son, digamos, sistemáticos, hay una gran insatisfacción de parte de la ciudadanía porque se metieron los tramitadores. Entonces, donde hay lentitud del gobierno, del Estado, entran los tramitadores, porque si yo les ayudo a facilitar esto, yo les ayudo a sacar esto más rápido, yo tengo a alguien allá adentro. Entonces, nosotros dijimos, hay una afectación reputacional y también hacia el ciudadano. Entonces, vamos a lanzar un aplicativo que hace 3 cosas maravillosas. La primera
es que si alguien, antes de tomar una decisión de una inversión en una escuela o en una formación en el extranjero, usualmente ustedes seguramente les ha llegado, a uno le llega, si quiere estudiar, ofertas, que el 50% en la Universidad de Europa, yo no sé qué cuentos, y dice, yo no la he escuchado, pero dice que pues el prestigio de Europa. Y la gente desafortunadamente dice, uy, me dieron el 50%, y eso le dicen, la fecha se cierra mañana casualmente, y entonces la persona se mete en eso, mete plata, y luego viene acá y le rechazan eso. Y entonces gastó plata y la frustración es grande. Ese aplicativo va a permitir que las personas en línea, a través de este aplicativo de inteligencia artificial, simplemente diga, mire, yo voy a estudiar el programa de medicina en una universidad de Europa que se llama Reyes 4, lo que sea, dígame si eso se puede convalidar antes de meterse en eso. Y nosotros tenemos un historial de más de 150.000 convalidaciones positivas y negativas. Hacer ese ejercicio de evaluar eso es un tema extraordinariamente difícil, largo y extenuante, y con este aplicativo simplemente le dice el programa y la universidad, y con una regla le dice ese programa si es convalidable o es potencialmente convalidable o no, y le saca eso en 3 segundos, 3 segundos, ¿sí? Entonces ya la persona puede tomar una decisión informada. Otra funcionalidad que va a tener, soportada en estos sistemas de información de la transformación digital del Ministerio de Educación, es que una persona le dieron la convalidación, pero necesita la resolución para poder acceder al trabajo, y tenía que radicar un PQR en el ministerio, como cualquier ministerio se lo pasa de un área al otro y el otro al otro, y por allá en 15 días medio le responde. Esto simplemente le dice, mi nombre es este, es mi cédula, por favor deme la copia de la resolución, coge de esos no sé, de 150.000, 70.000, 80.000 son positivos, y en 3 segundos le entrega la resolución proyectada automáticamente, ¿sí? Y también le permite que el que tenga un proceso de convalidación le entregue el estado en el cual se encuentra. Entonces, aquí es cómo se soporta un aplicativo del futuro, que ya es el presente, en una infraestructura más actualizada, porque sería muy difícil que estuviera soportado estas tecnologías en tecnologías obsolescentes, por la calidad de la información, por la dificultad de la interoperabilidad, por la seguridad de la información. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo el ministerio está accediendo a esas tecnologías. Qué buen ejemplo de alto impacto social. Además, se beneficia al ciudadano y se beneficia la reputación del ministerio, porque muchos estafados por esas universidades de garaje le echan la culpa al ministerio por no convalidar. Así que ahí hay un beneficio por lado y lado. Sergio, un ejemplo o un... El impacto que tú preguntas, Mauricio, que pones sobre la mesa, yo lo voy a dividir en dos. Uno es el impacto hacia las entidades y otro hacia los ciudadanos. Entonces, el impacto hacia las entidades, excelente ejemplo el de Daniel, donde sabemos que las entidades pasan de operar procesos a ofrecer servicios. O sea, la infraestructura digital les permite eso. Mira que lo que nos estaba contando Daniel era, el servicio va a funcionar así para que usted no le pase A, B y C. No hablamos, lo que él dijo, no sabemos, o sea, no hay que decirle al ciudadano y al público, no, esto aquí van 3 servidores, etcétera, etcétera. O sea, eso deja de ser importante de cara a lo que se ofrece hacia afuera, pero a la vez se vuelve muy importante en la responsabilidad dentro del equipo técnico de Daniel de mantener ese servicio funcionando, ¿no? Otra cosa es que las entidades pues se vuelven más eficientes, porque ante esta gestión de procesos que tenga que ser por diferentes áreas que no trabajan de manera coordinada, pues aquí la infraestructura digital permite que eso fluya mucho más rápido, mucho más fácil. Y muy rápidamente, si me paso a los beneficios de los ciudadanos, a mí me parece que esto, o sea, cuando realmente se ofrecen servicios sobre infraestructuras digitales, lo que estamos haciendo es una gran declaración de respeto hacia los ciudadanos, porque en ese momento es que el Estado y las entidades públicas le están dando el poder a los ciudadanos. O sea, antes, para hacer un trámite de estos, yo como ciudadano tenía que ceñirme, verme obligado a ir a un sitio específico, o sea, desplazarme a un sitio específico, en un horario específico y restringido. O sea, no hay libertad. O sea, el ciudadano obligado tiene que ajustarse a lo que la entidad definió, sea la que sea. Mientras que aquí, si ofrecemos servicios 24/7,
y la infraestructura digital funciona, lo que le estamos dando a los ciudadanos, a todos y cada uno de nosotros, es una autonomía para interactuar con el Estado. ¿Eso qué genera? Empoderamiento de los ciudadanos, cercanía con el Estado y además permite que los servicios tengan una cobertura muchísimo mayor, porque hoy en día pues en el ecosistema digital la comunicación es más rápida, más fácil. Ese aplicativo que va a lanzar el ministerio, que pues tiene que funcionar sobre una infraestructura bastante sólida, afortunadamente, muy rápidamente el público objetivo que usa eso, que digamos son los que están en edad de estudiar, muy rápidamente se van a enterar, porque hace parte de la misma infraestructura digital la velocidad con que fluye la información. Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchos beneficios tanto para las entidades como para las personas, a los ciudadanos, para cada uno de nosotros de a pie. Muy bien, Sergio. En 2012, María Isabel Mejía, viceministra TIC, me decía en una entrevista, no puede ser que el ciudadano sea el mensajero del Estado, tiene que ser al revés. En 2026 hemos avanzado, pero todavía falta. Les tengo una buena noticia y una mala. La buena es que Daniel nos alcanzó a acompañar hasta el final del panel. La mala es que el tiempo se nos está acabando, nos dijeron que quedaban unos 3 minutos, así que les hago una pregunta final para cerrar esta conversación, para respuestas muy breves, y no alcanzamos a la pregunta del público, así que me excuso, pero el tiempo voló. ¿Cómo podemos, y es que es un gran lío cuando hablamos de transformación digital y llega un gobierno a impulsar la transformación digital, cree que arranca de cero y entonces piensa en una transformación a 4 a 8 años? Daniel ya nos decía, hay que pensar más allá, pero ¿cómo podemos impulsar esa visión de que los avances en transformación digital, los avances en un gobierno digital trasciendan gobiernos y piensen en las nuevas generaciones, en las próximas generaciones? Daniel. Bueno, yo creo que afortunadamente las áreas en el sector educación, pero también en el sector público, las áreas de tecnología son realmente percibidas como técnicas, ¿no? Esa es una apolíticas. Sí, normalmente apolítica. Obviamente quien llegue pues tiene el derecho y la potestad de poner la persona, porque son cargos de libre nombramiento en el caso del Ministerio de Educación y el sector público. Y yo creo que eso favorece de alguna forma, porque el objetivo de cualquier persona técnica que llegue allí es construir sobre la infraestructura que se encuentra y sobre todo si hay un momento coyuntural como el que está ocurriendo actualmente, que es el tema de las tecnologías emergentes, RPA, inteligencia artificial y otros más, pues es bien visto que haya unas buenas inversiones en eso. Las inversiones son cuantiosas, entonces también es muy difícil regresarse, tomar una decisión de pronto obtusa, de decir dimos un paso hacia adelante en algo correcto para regresarnos al legacy, sería un error. Pero yo creo que lo más importante para quienes estamos en estos cargos es tomar decisiones firmes, involucrar no solamente el compromiso del recurso que es público, sino también de un equipo muy bien formado, porque cuando uno se va, afortunadamente queda un equipo técnico que son los que le van a dar continuidad. Obviamente esto tiene que hacerse y yo acá quiero resaltar el papel que tiene Internexa con nosotros, que son aliados que buscan no solamente prestar un servicio transaccional, sino también ser parte y entiende muy bien la complejidad digamos, en el caso nuestro, para que no importa, porque esos contratos van más allá del gobierno ahorita, que estamos en un momento que vamos a pasar de un gobierno a otro, van allá, se extiendan, y si llega alguien nuevo, pues ellos lo pueden llevar de la mano para que se continúe. Entonces yo creo que lo importante es dejar un muy buen equipo técnico, tener inversiones que se soporten sobre realmente lo que es vigente tecnológicamente. Yo, por ejemplo, la próxima semana me voy a un evento afuera del país a conocer qué está pasando y traer eso, porque cuando uno toma una decisión, los recursos son muy grandes y es una decisión que puede salir o todo muy bien o todo muy mal. Entonces, yo creo que esa es como para mí la receta. Yo estoy muy preocupado por eso, porque yo digo, pues de alguna forma es el legado del ministro de este gobierno, del cambio, dejar la transformación digital, entrar en la era de la inteligencia artificial, y hay un riesgo, siempre hay un riesgo que llegue alguien y diga no estoy de acuerdo. Entonces yo estoy acelerando las inversiones, estoy acelerando, estaba hablando con Rodrigo ahorita que nos acompañaran ágilmente para que dejáramos unos procesos antes del empalme, para que no haya regreso. Porque hay una pequeña posibilidad de pronto que llegue alguien que tome una decisión contraria, pero yo no creo que vaya a ocurrir con los pasos que hemos dado.
Muy bien, Daniel, gracias por esas pequeñas infidencias, pero es lo que pasa en el sector público y es el día a dolor día. del líder TIC. El líder TIC puede pensar para la siguiente generación, pero si le llega un jefe cortoplacista, chao. Entonces, Así hay es, mucho yo por insisto hacer. que los retos que tienen las personas que ocupan la posición de responsable de tecnología en las entidades públicas como Daniel tiene un reto muy grande. Y es que, o sea, la transformación digital del Estado de las entidades públicas está corriendo, o sea, está andando. Hay unas entidades que van un poco más avanzadas, unas menos. Como el Ministerio de Educación ha recorrido una parte amplia de este camino. Si hay líderes, digamos, responsables y que tengan claro técnicamente, como lo decía Daniel, que lo importante es mantener los servicios tecnológicos, que esos servicios tengan una infraestructura sólida, que estén disponibles, que haya ciberseguridad, que además haya soberanía de la información, etcétera, etcétera, lo que estamos hablando. Si hay ese enfoque responsable, llamémoslo de alguna manera, pero además hay una buena gestión de todos esos aliados, porque lo que Daniel lo dijo, o sea, es que no son contratos, o sea, eso entre líneas yo lo traduzco es cuando la entidad entiende que realmente esto se puede hacer bien haciendo una buena gestión con unos aliados, el resultado se ve y se nota. Y esa es la manera donde realmente el Estado puede seguir avanzando en este camino de la transformación digital, como les digo, garantizando una infraestructura sólida y disponible en un entorno ciberseguro y que además la información hoy en día no solo la preocupación sea dónde la guardo, sino qué hago con esa información, cómo la analizo, cómo tomo decisiones de política pública a partir de esa información, cómo uso inteligencia artificial para que todo esto nos dé que al final pues el Estado realmente sea más ágil. Y yo soy un convencido que el Estado tiene la posibilidad de ser más ágil basado en tecnología. Es decir, la tecnología, la nube, lo que hemos hablado, la ciberseguridad, la conectividad, todos estos elementos son habilitadores y medios para que el Estado sea mucho más ágil. Y Colombia está en ese camino y pues tenemos que lograrlo. Ojalá más temprano que tarde. Perfecto, Sergio Gómez Herrera, Daniel Guillermo Torres Niño, muchísimas gracias por esta participación, por esta conversación que fue muy corto el tiempo. Por favor, un aplauso para ellos y gracias a Expoí por este espacio.